Un gran saludo para todos ustedes. En esta ocasión yo les voy a hablar acerca de Pero Sancho y la obra que él escribió que se llama Relación de la Conquista del Perú. En Glosas Croniquenses hemos subido ya las glosas que hemos extraído de este trabajo hace unos meses. Principalmente esto fue realizado por nuestro compañero Emanuel Rivera. Vamos a empezar hablando acerca de la obra que tenemos a nuestra disposición, porque el original en castellano que escribió Pero Sancho, esa versión no se ha ubicado todavía, nadie sabe dónde está, probablemente ha desaparecido. Entonces trabajamos con lo más cercano a ese original, que es esto que publicó Giovanni Ramusio en italiano, todavía en 1556. Existen algunas partes de esta versión en italiano que no se comprenden muy bien y probablemente eso se deba a errores que ocurrieron entre copia y copia. Lamentablemente, hasta que no tengamos el original que publica el mismo Pero Sancho, pues no vamos a poder resolver qué pasó en esos pasajes. La versión que hemos utilizado para poder subir las glosas es la que traduce al castellano desde esta versión de Ramusio en italiano, que realiza Joaquín García y Casbalceta. A lo largo de la obra, él va advirtiéndonos, ¿no?, de estas partes que no son muy comprensibles con pies de página. Entonces, si ustedes leen esta versión, pues van a poder darse cuenta de qué decía la versión original en italiano y las posibles interpretaciones que uno podría hacer. No siempre es fácil, pero en la mayoría de las veces, y sobre todo la mayor parte de la obra, tiene bastante comprensión. Ustedes si leen la obra, lo más probable es que no tengan muchos problemas a la hora de entenderlo, salvo uno que otro pasaje que es de lo que les he estado advirtiendo. Bien, entonces hemos utilizado esta versión traducida al español, bueno, retraducida desde el italiano, ¿no?, al español para el trabajo que hemos hecho en Glosas Croniquenses. Hablemos ahora acerca de Pero Sancho. ¿Quién fue? Bueno, Pero Sancho era un soldado de a pie y mientras él llega con Pizarro al Perú, quien funge de secretario es Francisco de Jerez. Lo que pasa es que Francisco de Jerez termina siendo herido en Cajamarca, ¿no? Cuando se ocurre eso de la prisión del Inca, Francisco de Jerez termina siendo herido y quien lo reemplaza como nuevo secretario es Pero Sancho. Entonces, la obra de Pero Sancho empieza en Cajamarca, ¿sí? Todos los sucesos previos de qué ocurrió en Panamá, el desembarco en Tumbes, el recorrido que hay desde Tumbes hasta Cajamarca, todo eso lo cubre Francisco de Jerez, pero a partir de Cajamarca, como Francisco de Jerez ya no puede fungir con esa función, pero Sancho lo asume. En la obra, de hecho, vemos que Atahualpa ya está capturado y la obra inicia con el reparto del oro, ¿no? Pero Sancho comienza explicando cuánto hay de oro y cuánto es el quinto real, cuánto va a corresponder, bueno, luego a los españoles, en fin, comienza con esos detalles. Después, él nos va a hablar acerca de la coronación de Tupahualpa y el objetivo de Pizarro, que ya entiende que el Cusco es un lugar importante donde hay que llegar. Todo el recorrido que va desde Cajamarca hasta el Cusco. Acá, en el lado derecho, yo les he puesto un aproximado de lo que sería esta ruta. Igual puede haber varias fallas, pero es una referencia. Ustedes pueden ir darse cuenta, viendo esto, ustedes pueden darse cuenta de por dónde probablemente pasó Pizarro para llegar al Cusco, ¿no? Ahora, ¿qué contiene este recorrido? Básicamente son descripciones de la duración del viaje, cuántos días toma de un sitio a otro, qué pasó en ese recorrido. Y digamos que este viaje tiene dos grandes partes. La primera es hasta Jauja, porque más o menos hasta ahí es donde está vivo Tupahualpa, ahí es asesinado.
Y no hay grandes batallas, ¿no? Hay por ahí alguna escaramuza, pero realmente no hay gran resistencia. Pero a partir de Jauja y desde Jauja al Cusco, además porque en Jauja mismo hay una batalla grande, todo es más complicado. Se caen o desaparecen muchos puentes, hay más resistencia, se encuentran con pueblos que son quemados. Y en la descripción de todos estos lugares, Pero Sancho nos otorga varios topónimos. Eso de verdad que nos ayuda mucho. También por eso podemos reconstruir un poco la ruta que siguieron. Bueno, esto ocurre hasta que llega al Cusco y una vez que ya están en el Cusco, bueno, para ese momento, según Pero Sancho siempre, Quisquis está yéndose hacia el norte. Em, Mientras todavía Pizarro no se va a seguir a Quisquis, porque después de que llega al Cusco realiza la fundación, reparten los solares y después de todo eso, Pizarro con Manco Inca. Manco Inca fue, según Pero Sancho, se encontró con Pizarro en Sacsayhuamán, justamente después de que ellos cruzan el río Apurímac y asesinan a Chalcochima. Bueno, ahí Manco Inca aparece en escena. Bien, la obra de Pero Sancho incluye este retorno de Pizarro a Jauja y después él se pone a describir cómo es el lugar, cómo es el Cusco. No llega a él a Puno, pero tiene información de cómo es y también hace descripciones generales acerca de todo el Tahuantinsuyo. También comienza a describir pues que el imperio inca está dividido en 4 suyos, en fin, da varias informaciones generales y quizás una de las más tempranas también. Ahora vamos a hablar de los topónimos que son extraídos acerca de todo el recorrido. Nosotros hemos elegido, bueno, todos los topónimos realmente que aparecen han sido elegidos, pero aquí no están todos, sino solamente algunos, ¿no? Lo que ven ustedes en pantalla. Y están divididos en los que son sencillos de descifrar. Por ejemplo, Andahuayla. Bueno, Andahuay ya sabemos que es Andahuaylas, el moderno Andahuaylas. Esto es bastante sencillo de comprender. Bueno, la D es una versión sonora de T. Luego tenemos va, que es como los españoles interpretan wa muchas veces. Entonces, con eso, pues sale fácil. Antahuayla sería probablemente la versión quechua original. En el caso de Vilcas pasa lo mismo que con Vaya arriba, ¿no? Vilca, esa vi proviene de Wi, porque es una reinterpretación española y con eso tenemos Wilcas, ¿no? Wilcas Guamán, bueno, lo que ahora es Vilcas Guamán. En el caso de Cancasuetio, que es como Pero Sancho llama a Chinchaysuyo, es más complicado. Aquí realmente no estoy seguro, no tenemos en el proyecto una línea explicativa que nos permita saber por qué de Chinchaysuyo en la obra de Ramusio termina apareciendo esto, Cancasuetio. Bueno, no lo sabemos, puede haber habido una mala lectura, bueno, no se sabe. El caso es que esto lo podemos saber por el contexto, ¿no? Porque él habla de que esta es la tierra hacia Quito, así que pues la única opción es que sea el Chinchaysuyo, ¿no? Luego nos habla del Kanda suyo, que es el antisuyo realmente. En este caso igual lo entendemos por el contexto. Cuando ustedes revisen la página web de Glosas Chroniquenses y le den clic a las palabras, arriba va a aparecer una explicación, algo parecido a lo que yo les estoy contando ahora. Luego hay otros que son más complicados de entender. El primero es Airamba. Bueno, Airamba de hecho es un topónimo posible en los Andes. Hay casos de lugares que se llaman Airamba. El problema con Airamba es que no parece ser un pueblo fácil de identificar. Cuando Pero Sancho nos habla de Airamba, no sabemos a qué se está refiriendo, no sabemos dónde está. Tenemos ese problema ahí. El siguiente es Cajamarca. Si ustedes chequean aquí, acá está Cajatambo.
¿no? Donde está Cajatambo, luego ustedes ven que el camino se va más hacia, bueno, sería hacia el este, ¿no? Y en esta parte, pues está cruzando la meseta del Bombón. Bueno, el sitio Cacamarca se encuentra antes de llegar a Tarma, ¿no? Entonces está en esta zona entre Cajatambo, después de que han cruzado hacia la meseta del Bombón y antes de llegar a Tarma. El caso con Cacamarca es un poco confuso porque Cacamarca sí es posible. Si ustedes piensan, Caca significa un peñón, una roca grande, entonces tenemos peñón y marca que es pueblo, así que pueblo con un peñón, pues no es algo difícil de pensar. El problema acá es que no existe un sitio con ese nombre en esta parte, ¿sí? Pero sí existe Chacamarca. Así que probablemente acá estemos ante Chacamarca y no Cacamarca. Ambos nombres son posibles, pero Chacamarca sí existe y está justo en esa zona, antes de llegar a Tarma. Luego está Sena. Sena es un sitio que podría parecernos un mal oído acerca de nombres acerca del nombre de un lugar en el norte del Perú, porque Sena se nos dice que está en el norte. Sin embargo, Sena aparece en topónimos. Tenemos un lugar que se llama Huayllacena en el norte del Perú, entonces eh, probablemente Sena por sí solo sí sea el nombre de un topónimo. Ahora igual no sabemos muy bien dónde está. Luego tenemos un filtro italiano, que es el caso de Guaiglia, donde la GL hay que interpretarla como doble L. Sabiendo esto es muy sencillo, esto sería Guaiglia. Bien, luego tenemos Sacsagana, que Sacsagana pues es lo que otros españoles llaman Jaquijahuana, bueno, Sacshahuana básicamente. Sabemos eso porque aquí nos dice Pero Sancho que es asesinado Chalcochima y otros españoles cuando escriben el nombre de este lugar, bueno, aparte que lo escriben con X, nos dan a entender que el lugar se llama Shaquishahuana, bueno, Shakshahuana, ¿no? El último que ponemos acá dice Ingres, pero por el contexto, porque Pero Sancho nos dice que esto es un insulto, es una manera de referirse a las personas que viven cerca al mar, lo más probable es que esto sea Yunca. Ahora, ¿cómo Ingres proviene de Yunca? Eso es algo que no tenemos todavía muy claro, pero podríamos intuir un poco en base a que la primera letra después de la I eh, tenemos una N que cuando ustedes leen documentos antiguos, muchas veces se puede jugar a ver si es una U. Entonces ahí ya tenemos U. Ahora, claro, el resto es más complicado, ¿no? Más o menos como lo que vimos con Cancasuetio hace un momento, pues sí es difícil saber por qué, porque este es el modo en el que aparece escrito en la obra de Ramusio. Veamos ahora algunos antropónimos. El primero es Atabalipa. El problema con Atabalipa es de que Pero Sancho llama a Atabalipa tanto a Atahualpa como a Tupahualpa, ¿no? Seguramente les sonaba igual, entonces les llama del mismo modo. Después tenemos el caso de Chalcochima, pero bueno, el caso de Chalcochima realmente eso es un problema que no es exclusivo de Pero Sancho. Muchísimos autores escriben de diferentes modos el nombre de este capitán de Atahualpa, entonces realmente no sabemos cómo se llamaba. Ahora todos coinciden en que Chima es como termina el nombre, pero cómo empieza es todavía algo difícil en lo que difícilmente podemos estar seguros. A lo largo de este video yo les he estado hablando de Chalco porque es lo más probable, pero realmente no tenemos seguridad de cómo ha sido el nombre entero de este capitán. Luego pueden ver el caso de Huayna y bueno, las diferentes versiones que ahí aparecen. Es Huayna eso felizmente el contexto es bastante claro en dejárnoslo, claramente nos lo dice. Finalmente, Guaritico, si esto es complicado de saber
cómo pasó Huáscar a ser entendido para Pero Sancho como Guaritico, y básicamente es el contexto el que nos ayuda. Luego tenemos a Tito. En el caso de Tito, el gran problema que tenemos es de que no aparece en otras obras. Nadie más menciona que hubiera un hijo de Atahualpa con este nombre y no tenemos con qué compararlo. En el caso de Chalcochima, pues, o incluso en el caso de Huáscar, pues como aparece en muchísimas obras, sabemos, gracias a esas otras obras, de quién se habla, pero no pasa eso con el hijo de Atahualpa llamado Atito. Probablemente sea el nombre, probablemente no, no lo sabemos, ¿no? Porque solo Pero Sancho lo menciona. Y bueno, en contraposición tenemos a este capitán de Atahualpa que se llama Incorabaliba, según Sancho, y que sabemos que es Yucra-Hualpa porque este capitán sí aparece en otras obras. Bueno, el proceso para interpretarlo parte de que Baliba es el modo en el que muchos de los primeros españoles entendieron Hualpa, y luego solamente nos queda reinterpretar esta parte Incora, donde, como les dije antes, podemos jugar con la N a ver si puede ser una U. Y una vez que obtenemos Yucora, pues todo es más sencillo, ¿no? Yucora, como la adaptación española de Yucra, es bastante posible y así obtenemos Yucra Hualpa. Bien, muchísimas gracias por su atención y visítenos en Glosas Crónicenses para que puedan revisar esta información. Muchas gracias.